Pues feliz Domingo de Ramos a todos. Este domingo siempre es muy especial porque marca el inicio de la Semana Santa. Y como mencioné hace algunas semanas, saltamos un pasaje en el Evangelio de Marcos. Estamos en medio de esta serie de mensajes del Evangelio de Marcos y saltamos Marcos 11, la primera parte, porque queríamos reservarlo para hoy, ya que este pasaje relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ese día cuando la multitud recibió a Jesús con rama de palma, con gritos de Hosana y reconociendo, ¿no?, a Jesús como el Rey y Mesías prometido. Pero antes de leer el pasaje de esta mañana, quiero comenzar con una pregunta relacionada con nuestra situación actual como iglesia. Es una pregunta que seguramente no soy el único, yo sé que también muchos de vosotros y por supuesto los responsables hemos estado meditando en estas últimas semanas. Y la pregunta es, bueno, hay varias maneras de levantar la pregunta, pero voy a levantar la pregunta de esta manera. ¿Qué características definen a un buen líder? ¿Qué características tiene un buen líder? Y creo que tenemos algo que yo he encontrado en Google, por supuesto, que tiene la respuesta para todo, ¿verdad? Bueno, eso era nada más características claves de un buen líder. Y bueno, es una pregunta relevante ahora porque estamos en un momento de transición de liderazgo. De hecho, yo estaba calculando mi último domingo como pastor aquí será en 10 semanas, que me da mucha pena, pero yo sé que va a ser rápido. Características clave de un líder. Bueno, tenemos 10 del señor Google, o señorita Google, no sé si tiene género. Integridad, comunicación, inteligencia emocional, responsabilidad, pensamiento estratégico, seguimos, delegación, resiliencia, curiosidad, decisión y pasión. Wow, vaya lista, ¿no? Yo pienso, no sé si una sola persona puede tener todo eso, pero bueno, no es una mala lista. Y estoy seguro de que si hiciéramos una encuesta aquí, cada uno de vosotros tal vez elegirías unas de estas características o destacar o poner unos más arriba en la lista y otros más abajo, o tal vez agregar otras características a la lista, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra preferencia y expectativas, ¿verdad? Ahora, me dices, Aarón, muy interesante todo eso, pero ¿qué tiene que ver con el Domingo de Ramos? Bueno, buena pregunta. Lo que quiero destacar esta mañana del pasaje que vamos a leer es el tipo de líder que vemos en Jesús, en este pasaje de Marcos. El tipo de líder que vemos en Jesús, porque cuando yo estaba estudiando otra vez, no es un pasaje nuevo para ninguno de nosotros, pero me di cuenta de que los discípulos y la gente de Jerusalén esperaban un tipo de líder, un tipo específico de líder con ciertas características. De hecho, esperaban un líder que fuera un rey, y un rey descendiente del rey David. Pero es curioso porque el tipo de líder que Jesús se revela
es muy diferente de lo que ellos imaginaban. Entonces voy a leer Marcos capítulo 11, empezando en versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea que tenéis enfrente. Tan pronto como entréis en ella, encontraréis atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo acá. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decidle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Versículo 4. Encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Pues oramos. Padre, gracias por este día tan especial, esta entrada en la Semana Santa. Y Padre, gracias por este pasaje tan conocido, pero queremos escucharlo con nuevos oídos hoy, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Oramos en tu nombre. Amén. Así que voy a empezar con esta pregunta, y es el título que he puesto para este mensaje. Tiene que ver con Jesús. Y la pregunta es: ¿qué clase de rey es este? En particular, al estudiar este pasaje, yo identifiqué 3 características principales del tipo de rey que Jesús se revela ser. Y es curioso porque ninguna de estas 3 características están en la lista de Google, ¿vale? ¿Qué clase de rey es este? La primera característica, lo vemos aquí en la pantalla, es que Jesús es un rey soberano, un rey que tiene el control, el conocimiento y el poder. Y a lo mejor tú dices: pero ¿cómo encuentras eso, Aarón, en este pasaje? Bueno, si lees con atención esos primeros versículos, 1 a 6, ¿qué es que se puede ver ahí tan claramente? Que nada que va a pasar en este momento, en este día tan especial, es por casualidad. Lo que ves es que Jesús está dando instrucciones particulares, específicas, que Jesús está de alguna manera orquestando cuidadosamente su entrada en Jerusalén, como un director de orquesta o como un director de escena, ¿no? que dirige el acto final de una obra. Jesús lo dispone todo y con un propósito. Cada detalle que está mencionando a sus discípulos, a cuanto al burrito, dónde van a encontrarlo, dónde ha entrado por la ciudad, por supuesto, también las preguntas que van a preguntar, cómo responder, todos esos detalles, cada detalle, el burrito, el lugar, la reacción de la gente, todo se desarrolla exactamente como Jesús les había declarado a sus discípulos. ¿Por qué es eso importante?
es sumamente importante para los discípulos porque esa Semana Santa, no va a salir en absoluto como ellos esperaban. Esa semana, más que nunca, los discípulos van a sentir decepcionados, confundidos, tristes, enojados y asustados por lo que va a pasar con respecto a ellos y a Jesús. Y lo que ellos necesitan saber más que nunca es que Jesús no es víctima de los acontecimientos. No, Jesús es Señor sobre ellos. Y mientras sigue la Semana Santa desarrollándose y el camino de Cristo conduce a su muerte como criminal en la cruz, incluso en eso, Jesús es soberano. Y Jesús muestra eso desde el primer momento de entrar en Jerusalén. Hermanos, no sé si veis la aplicación para vosotros y para mí. ¿Es obvio o no? ¿Qué clase de rey es Jesús? Jesús es el tipo de rey en quien puedes confiar cada detalle de tu vida. Incluso cuando la vida parece estar fuera de control o incierta, Cristo no es incierto. Él tiene el control, es soberano, está escribiendo la historia de este mundo y la historia de tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo vas a recibir esta verdad? ¿Vas a someter a su autoridad o vas a intentar controlar tu propia historia? ¿Vas a confiar en Jesús como tu Rey soberano? Y sabes que para mí y para Holly esto no es una pregunta teórica en estos días. Es una pregunta con la que he estado luchando, bueno, durante casi 6 meses. Aarón, ¿confías en Jesús como tu Rey soberano? ¿Tienes la fe para creer que Dios es soberano y bueno en su soberanía? Que usará incluso las circunstancias adversas para su gloria y para tu bien. Porque esa es una lucha de fe. ¿Qué clase de rey es este? La segunda característica que encontramos en este pasaje se manifiesta en versículo 7 y es esta, que Jesús es un rey humilde. Un rey humilde. Versículo 7 dice, llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Hay una sorpresa aquí. Y la sorpresa no es que Jesús necesitara un burrito. Porque un burrito, los burros, eran medios comunes de transporte. Sería como pedir alquilar una camioneta hoy en día. Algo de un medio de transporte de paso firme, capaz de llevar una carga pesada. Creo que tenemos una foto aquí. Esta es una camioneta. Del primer siglo, digo. No, esa no es la sorpresa. La sorpresa del versículo 7 para los discípulos es que Jesús monta en el burro. Piénsalo bien. Jesús está entrando en Jerusalén. Es el Mesías prometido. Es el momento de revelar su identidad. ¿Y cómo debe entrar en la ciudad? En lugar de
de un burrito, debería haber pedido Jesús un caballo. Y no solo un caballo de guerra. Pero Jesús no es este tipo de rey. Jesús es un rey cuyo poder se expresa en la humildad. Y por eso Él monta en el burrito. ¿Sabes una cosa? Que los líderes de este mundo, ¿cómo son? Exhiben su poder mediante el dominio. ¿Acaso no es esa la historia que estamos viviendo ahora en el mundo? En toda la política, en las guerras, la fuerza hace el derecho. Pero hermanos, Jesús es un tipo diferente de rey. Jesús revela su poder a través de la redención. Jesús podría haber elegido un caballo de guerra, pero en cambio elige un humilde burrito que en aquel entonces, por supuesto, también era un símbolo de paz y humildad. Y hermanos, Cristo nos llama a ti y a mí a hacer lo mismo. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Esto es lo que Jesús acaba de enseñar a sus discípulos en el capítulo anterior, en Marcos capítulo 10 y versículos 42 a 44. Jesús, enseñando a sus discípulos, dice: como vosotros sabéis, los que se consideran jefes de las naciones, ¿cómo lideran? Oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales, ¿cómo? Abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiere ser primero deberá ser esclavo de todos. Eso es lo que Jesús enseñaba con sus palabras y ahora lo demuestra con sus acciones. Un rey humilde. Hermanos, la manera de ser un verdadero líder en el pueblo de Dios es seguir a Cristo, el rey humilde. No montar en un caballo de guerra, sino un burrito de paz. La gloria de Cristo se manifiesta en su humildad. Ese es el rey a quien servimos nosotros. Nuestro Dios se humilló en Cristo. Nació de una mujer, se crió en una familia pobre, trabajó como carpintero, enseñó como un rabino itinerante, sin edificios, sin oficinas, sin empleados, sin salario. Y murió solo en la cruz. Humildad, de principio a fin. Entonces, pues vale la pena preguntar, ¿por qué existen tantos cristianos, por lo menos en nombre, o incluso tantos pastores, que quieren ser exaltados, quieren ser reconocidos, quieren liderar con poder, con influencia, con dinero y fama? Porque, hermanos, eso no es el camino de Cristo. ¿Qué clase de rey es este? La tercera característica que encontramos en este pasaje, vemos en los versículos 8 a 10, y es esta, que Jesús es un rey mesiánico. Un rey mesiánico. Ahora, estas palabras que hemos visto: soberano, humilde, tal vez entiendes, pero mesiánico, ¿qué significa mesiánico? ¿Eso acaso no es un concepto muy judío? Nosotros, viviendo en el siglo XXI, podemos identificarnos
con la necesidad de un Mesías? Bueno, quiero deciros una cosa, que tal vez no un Mesías judío exactamente, pero el concepto de Mesías sí. Es algo muy corriente. Piensa en esto, ¿cuántas películas se han estrenado en los últimos 10 años que tienen como protagonista un superhéroe? ¿Cuántas? Innumerables. ¿Y sabes qué es un superhéroe? Básicamente es un Mesías. Alguien que llega a un mundo roto, a un mundo en peligro y trae la salvación. Esto es lo que he visto en esta semana, que han montado en todos los carteles, ¿verdad? Proyecto Salvación. ¿De qué se trata? Bueno, el sinopsis oficial de Google, otra vez, dice: Proyecto Salvación 2026 es una adaptación de la novela de Andy Weir y sigue a Ryan Gosling, un profesor de física y biólogo que despierta solo en una nave espacial sin memoria y descubre que él es la última esperanza de la Tierra para detener un catástrofe solar. Proyecto Salvación. Hermanos, esa es una película mesiánica. Y en Marcos capítulo 10, versículos 8 a 10, vemos la expectativa de las personas para un proyecto de salvación. Las imágenes y los gritos que vemos en esos versículos están claramente relacionadas con el reconocimiento público de Jesús como un Mesías, el prometido que iba a descender del rey David, que iba a actuar como un rey poderoso para salvar al pueblo. Salvar al pueblo de la opresión, peligro y llevar una nueva era mesiánica de paz, prosperidad, shalom, esta palabra tan bonito del hebreo, esta plenitud de vida, bondad, santidad de Dios en todos los ámbitos de la sociedad. Y tú dices, pero ¿dónde ves todo esto, Aarón? Bueno, en primer lugar, en el versículo 8, dice que muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Y lo que tienes que entender es, esto fue un gesto, era un gesto del antiguo Oriente Medio asociado con el homenaje a la realeza, a los reyes. Lo vemos, por ejemplo, en Segundo Reyes, capítulo 9, cuando Jehú fue proclamado rey por palabra de un profeta, y sus hombres le preguntaron, ¿qué te había dicho el profeta? Y él responde, esto es lo que me declaró, palabra por palabra, así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Y ahora interesante, ¿qué es su reacción? Dicho esto, todos ellos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones. A los pies de Jehú, luego tocaron la trompeta y gritaron, ¡Viva el rey Jehú! ¿Ves lo que está pasando aquí? Tender mantos en el camino simboliza el reconocimiento como rey. Y bueno, la segunda parte del versículo 8 dice que otras personas en la muchedumbre usaron ramas que habían cortado en los campos. Esto era un símbolo de celebración y victoria y muestra que el pueblo esperaba que Jesús fuera un Mesías de victoria. Luego en versículos 9 y 10 sigue con estas imágenes mesiánicas, encontramos gritos de la multitud
Y son gritos mesiánicos. ¿Por qué digo eso? En versículo 9 dice, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana era una expresión hebrea que significa sálvanos, o sálvanos ya, ahora. Funciona tanto como una súplica, como una alabanza, pero reconoce a Jesús como el Mesías, que había venido a salvar al pueblo de Dios de la opresión. Y luego la segunda frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, es otra expresión mesiánica que identifica a Jesús como el representante autorizado de Dios, en el nombre de Jehová, Yahweh. Por cierto, es interesante porque estas dos frases se encuentran en varios lugares, pero en un lugar en el Antiguo Testamento se encuentran estas dos frases juntas. Y parece que incluso la gente tenía en mente este pasaje del Antiguo Testamento que es Salmo 118. Es un salmo de uso muy especial entre el pueblo judío. Es un canto triunfal de alabanza y uno de los 6 salmos era el último salmo, Salmo 113 a 118, que cada año los judíos leían estos 6 salmos durante la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es una celebración de la liberación del pueblo de Israel de la opresión por parte de Dios, centrándose en la gratitud por su salvación. Y es tan interesante porque en Salmo 118 encontramos estas frases, pero también encontramos otra frase que para mí es tan interesante. En versículo 22 dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Bueno, entre el pueblo judío este versículo se entendía como una referencia tal vez al rey David. ¿Os acordáis que era el más pequeño de sus hermanos? Fue perseguido por el rey Saúl, en ese sentido fue desechado y llegó a ser el rey del pueblo de Dios. El Mesías prometido iba a venir de él. Bueno, eso es el entendimiento judío, pero el entendimiento cristiano va mucho más allá. Porque en la tradición cristiana se comprendía, y está citado este versículo de Salmo 118 varias veces en el Nuevo Testamento, en el sentido más amplio, no solo al rey David, sino también a su descendiente, el Mesías, que es Jesús. Así pues, este es el salmo que la gente gritaba cuando Jesús entró en Jerusalén. Y el último grito que encontramos en versículo 10 dice, bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Ahí también vemos el vínculo con el rey David. Expresa la creencia de que el Mesías no solo iba a venir del rey David, también iba a restaurar el reinado de David. Y eso, por cierto, es una promesa. Es una promesa que fue dado a David. Por ejemplo, la cita de esta promesa de Dios a David viene de 2 Samuel, capítulo 7. Y mira cómo sale esta promesa. Dice el Señor a David, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real. Ahora, si escuchas todo esto, piensas, está hablando de Salomón, ¿no? Pero termina con esta frase.
yo afirmaré su trono real para siempre. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Hermanos, esa es una promesa que solo se encuentra su cumplimiento en Jesús. Sin duda, el pueblo aquí en Jerusalén proclama a Jesús como el Mesías, que Él es un rey mesiánico, que iba a cumplir todas las promesas que Dios había hecho a lo largo de los siglos. Jesús no es simplemente un maestro religioso, no es simplemente un profeta, sino el rey mesiánico tan esperado. Todo lo que vemos en este pasaje, las acciones de la multitud, sus gestos, sus palabras, llenas de expectación mesiánica, afirmando colectivamente la identidad de Jesús. Y todo eso es bonito. Y todo eso nos anima, ¿no?, a proclamar a Jesús también como el Mesías. Pero hay algo triste aquí. Y lo triste es esto, que el pueblo mal interpretó la naturaleza del Mesías que Jesús representaba. ¿Por qué digo eso? Porque ellos no querían un rey que conquistara mediante el sufrimiento. No querían un rey de este tipo, querían un rey que conquistara mediante el poder político, un poder terrenal, un poder de ser humano para llevar paz, prosperidad y libertad terrenal. Pero el propósito de Jesús no era terrenal. Jesús como rey soberano, como rey humilde, tenía un propósito mucho mayor. Jesús vino como un Mesías humilde también, para llevar la paz, la prosperidad y la libertad celestial. Porque Jesús sabía, nuestro mayor problema no es la falta de paz terrenal, la falta de prosperidad terrenal, la falta de libertad terrenal. Sí, estos son problemas, pero era un problema mucho más profundo. Y eso era paz con Dios. Satisfacción espiritual. Libertad para el corazón humano. Para reconciliarse con Dios, para amar a Dios como nuestro Padre Celestial y para poder servir a Dios con un corazón libre. Y por eso esta misma multitud que grita Hosana, pronto gritará otra cosa. Crucifícalo. Hermanos, ¿qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey deseas tú? ¿Un rey terrenal o el rey Jesús? Porque en esta Semana Santa quiero animaros. Quiero animarme a mí también a confiar en Jesús como Rey soberano. A recibir a Jesús como Rey humilde. Y adorar a Jesús como el único y verdadero Mesías. Para poder decir de corazón, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Padre, gracias por este domingo cuando recordamos tu realeza, Señor. Recordamos que eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Padre, quiero pedirte perdón por los momentos cuando queremos moldear tu reino para que sea lo que nosotros deseamos. Señor, cuando
Queremos un rey terrenal, Señor, con un Mesías de esta tierra que puede llevarnos prosperidad o libertad o paz, Señor, pero no un rey verdadero de ti, Señor. Un Mesías que nos puede llevarnos a ti, Señor, y experimentar esta reconciliación que necesitamos contigo, Señor. Padre Santo, pido que podamos confiar más, incluso en esta Semana Santa, confiar más en tu poder soberano, Señor, seguirte más en tus caminos de humildad y proclamarte a un mundo necesitado que eres el único Mesías, eres el único superhéroe que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer eso y vivir eso y proclamar eso, porque oramos en tu nombre. Amén.